Buenos días, les venimos a presentar la historia del caballero de la armadura oxidada. Estaremos hablando sobre cada uno de los capítulos para que juntos podamos aprender sobre este maravilloso libro. Empezamos con el primer capítulo. Esta es la introducción de la historia, ya que el autor te presenta al protagonista, el caballero, un hombre muy famoso y muy querido. Y también algo muy importante es que porta una armadura y este se obsesiona tanto con ella que no quiere quitársela nunca, porque entiende que es la armadura lo que le hace a él que todos lo quieran. Sin embargo, nos habla que su esposa Julieta y tuvieron un hijo que es Cristóbal, no están de acuerdo en esa decisión de no quitarse la armadura, ya que él siempre la tenía puesta y nunca se la quitaba. Así que un día, harta de aguantar, la mujer le pide que ya se quite la armadura, o si no, ellos se irán de casa y lo abandonarán. El caballero accede, pero en el momento de quitarse la armadura, no puede, le frenan los miedos y es incapaz de hacerlo. En el libro se especifica que es porque se le ha atorado, pero también puede verse de otro modo. Así que ve cómo su familia se marcha y por eso decide pedir ayuda al herrero para poder intentar quitarse. Ante la imposibilidad de él marcha en busca de una ayuda para desprenderse de la armadura y él poder recuperar así a su familia. Porque podemos ver la familia se le había ido, ya que no logró quitar la armadura. Segundo capítulo. En el caballero va a buscar al rey, ya que es la persona más sabia que conoce, pero no está. Así que él se topa con el bufón que le recomienda ir al bosque en busca de un sabio llamado Merlín. Sin nada que perder, el caballero se encamina hacia ese lugar y tras dar muchas vueltas sin comida ni agua, se acaba desmayado. Cuando despierta, él está rodeado de animales y junto a ellos un hombre, Merlín. Le dice que no puede hacer nada, que necesita emprender un camino para entender por qué él no puede quitarse la armadura y también para lograr cómo hacer. Tercer capítulo. El primer destino que le da Merlín al caballero es ir hacia el sendero de la verdad. Sin embargo, tras varios días en que solo da vueltas por el bosque en busca de ese camino, sin resultado, vuelve con Merlín derrotado, ya que no encuentra lugar. Y así le dice que ese sendero es algo que no se ve con los ojos, sino que ha de avanzar hasta atravesar 3 castillos. El primer castillo, que es el del silencio, el segundo el del conocimiento, el tercero el de la voluntad y la osadía. Además, Merlín le pidió que fuera a pie y le ofreció 2 compañeros de viaje, una paloma y una ardilla. Hola, buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? Mi nombre es Michael de Viana Blanco y hoy le voy a presentar sobre un resumen o unas breves conclusiones sobre el capítulo 4, 5 y 6 del Caballero de la Armadura Oxidada. Primero comenzaremos con el capítulo 4, que es el Castillo del Silencio. En ese momento el caballero, como tal, nos están dando una introducción a que el caballero, en el momento en el que estaba lo del libro, se sentía muy solo, por así decirlo, estaba abandonado a su suerte, ya que está en un castillo en el cual es un completo silencio absoluto, y él se arrepiente de haber dejado sus espadas, que era su medio de entretenimiento, y lo cual el caballero está alucinando y comenzando a pensar cosas y diciendo: ¿cómo voy a escapar de acá? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Y en qué estoy? No encuentro. Cuando es que el caballero de un momento a otro escuchó una voz entrecortada, una voz familiar como a la de su espada, en la cual oyó al rey. El caballero por el momento está alucinando toda la mayoría de cosas. El caballero oyó al rey y comenzaron a hablar sobre diferentes cosas. Comenzaron a hablar sobre triadas, comenzaron a hablar sobre diferentes temas, comenzaron a hablar en conclusiones. Y entonces el caballero llegó al fin y le preguntó al rey que si lo podía acompañar.
a buscar pues a buscar la salida para irse del castillo del silencio. Y pues el rey como tal le dijo, nosotros cosas hay que hacer las cosas solas. Entonces cuando el rey se fue yendo poco a poco, porque fue así como un espejismo que se va yendo poco a poco, entonces el rey comenzó a mirar, pues perdón, el rey se fue y el caballero quedó ahí. Y comenzó a mirar como si el rey se iba y comenzó a ver las puertas y comenzó a ver una pequeña puerta viéndose lejos, así, así como un espejismo, pero así cuando se va desapareciendo. Entonces, entonces el caballero comenzó a imaginarse que encontró nuevas puertas. Entonces acreditó al rey y bueno, entonces él comenzó a caminar por la habitación. Él comenzó a buscar esa puerta porque él comenzó a ver puertas. Entonces él quería salir de ahí y comenzó a caminar de su habitación, pero estaba con su armadura. Y el único silencio que se escuchaba en ese río ni era su cabeza, sino era el sonido de su armadura. Es lo que le daba como tal para la tranquilidad. Pero el caballero no quería estar conforme con eso. Entonces, así que pues cuando una persona está muy sola, comienza a liberar. Entonces comenzó a liberar y comenzó a preguntarse qué es este sonido absoluto. Entonces se dio cuenta que había con todo el mundo, entonces su voz rompió el sonido, por así decirlo. Quiere decir su voz porque había un silencio absoluto, lo que lo único que escuchaba era la armadura, lo que hacía. Así, silencio absoluto. Entonces él comenzó a escuchar y comenzó a imaginarse y comenzó a hablar en su cabeza. Entonces rompió el sonido que había ahí. Entonces, como tal, él se dio cuenta y comenzó a reflexionar que toda su vida él no había escuchado nunca a nadie, que él solo escuchaba su propia voz, ya que él siempre hablaba pero nunca escuchaba a las personas y se dio cuenta que como tal siempre está solo y que la gente nunca lo escuchaba a él. Entonces entonces el caballero de la decepción que se había dado cuenta que la mayor parte de su vida había perdido su tiempo porque nadie lo escuchaba, porque él no escuchaba a las personas y él solo hablaba y hablaba, se dio cuenta que estaba solo y comenzó a llorar. Fue de un momento a otro y lloró y lloró y lloró y comenzaron a salirse las lágrimas. Cuando de un momento a otro comenzó a reflexionar y comenzó a pensar y a imaginarse, comenzó a alucinarse. Y de un momento a otro comenzó a pensar en Merlín, en la cual escuchaba las palabras de Merlín, en la cual le comentaba y le decía sobre las cosas que había hecho en el pasado. Y pues como tal, eso es lo que sigue ahí una breve conversación sobre lo que habla Merlín y eso, pero eso ya lo seguimos en el capítulo 5. Hola, profe. Vamos a seguir con el capítulo, con los capítulos. En el capítulo 4 hablamos sobre el castillo del silencio y esta vez hablaremos sobre el castillo del conocimiento en el capítulo 5. En este capítulo hablaremos sobre diferentes cosas que ya habían pasado en el capítulo 4 y diferentes cosas. En el capítulo 4 de la vez pasada quedamos de que Merlín se desapareció de así pues la nada, porque era un mago, pues se desapareció porque era una ilusionación del caballero como tal. Entonces, en este capítulo vamos a hablar sobre el caballero y el castillo del conocimiento. Primero que todo, en el libro donde hay una breve introducción del que el caballero se encuentra con una ardilla y con Rebeca. Y estaban llegando al castillo del conocimiento cuando es que conocieron a una persona llamada Sam, en la cual le ayudó a entrar al castillo del conocimiento y les explicaba una breve charla de lo que era el castillo, en la cual que le decía que era la fuente del conocimiento, era la fuente del universo, la fuente del conocimiento universal, en la cual pues se dio cuenta de diferentes cosas y pues el castillo era así como era el castillo del conocimiento, también era el castillo de la oscuridad. No lo digo porque sea de la oscuridad porque eran malos, sino porque había una oscuridad absoluta, ya que se encontraban armas y etcétera. Y pues el caballero se dio cuenta de que si uno entre más entraba, más uno hallaba las cosas. Aquí nos damos cuenta de que cuando uno más esto causa, entre más uno busca, más luz había en el interior del castillo. Eso nos damos cuenta en la vida real, por ejemplo, cuando hablamos de las personas, que entre más uno las conoce, más sabe lo maravillosas que son. Eso es una introducción a lo que nos da en la realidad. Entonces sigamos hablando del capítulo. Entonces entonces estaban caminando por el castillo, viéndolo, etcétera. Entonces sí. Entonces comenzó a hablar sobre diferentes cosas y le preguntó diferentes cosas al caballero. Y de un momento a otro surgió el tema de cuál es la persona más amada para ti. Y pues el caballero le dijo que eran Julieta y Cristóbal, lo cual el caballero comenzó a pensar todas las cosas que comenzó a pensar muchos recuerdos sobre Julieta y Cristóbal. Cristóbal era su hijo.
Y comenzó a pensar y se dio cuenta de que él, por así decirlo, perdona la expresión, él fue una mala persona y una mierda con Julieta, ya que la ponía a limpiar los castillos, la ponía a que mudanzas, que la ponía a las mudanzas, todo ella sola. Y se dio cuenta que no había sido muy buena con ella. Se dio cuenta que era una mala persona y se dio cuenta que Julieta era muy maravillosa para él, ya que pues él no sabía, por así decirlo, expresar sus sentimientos, ya que la mayoría del tiempo se la pasaba en batallas, en guerras, salvando a la gente. Él no aprendió como tal a expresar sus sentimientos y a saber decirle a las personas lo que siente o saber decirle bonitas cosas a las personas. Entonces él comenzó a llorar y comenzó a pensar en su hijo Cristóbal, lo cual recordó una bella palabra que le dijo: te amo, papá. Eso fue lo que le dijo Cristóbal al caballero. El caballero en ese momento se conmovió y se dio cuenta de que había hecho todo mal. Se dio cuenta que a pesar de todo lo que ha tenido y todas las personas que ha salvado, sentía un gran vacío en su corazón y comenzó a reflexionar de todo lo que había hecho. Fue en ese momento en la que llegó una luz así brillante, así como un santo, como una persona maravillosa. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos en momentos de desesperación y se nos llega un ángel, así le llegó al caballero una luz brillante en la que era un mago y le decía que no estés solo, que aunque todo lo que has pasado es para que te des cuenta y tú estás la fuente del conocimiento, ya que estás en el castillo del conocimiento y te tienes que dar cuenta de lo que en verdad eres. Entonces el caballero se dio cuenta que quería ser una mejor persona porque ya no quería lastimar a las personas. Entonces que se puso a imaginar y a pensar y a reflexionar sobre diferentes cosas que había hecho. Pensaba que entre más cosas materiales que uno tenía, más feliz iba a ser. Entonces en ese momento se miró al espejo y comenzó a pensar sobre las luces de los árboles. Se miró al espejo y comenzó a ver un gran manzano. Y se dio cuenta que ese manzano necesitaba personas que lo mantuvieran. Entonces pensó un pensamiento muy erróneo y dijo que entre más cosas uno quiera, mayor felicidad quiere. Y entonces fue en ese momento que apareció el mago Merlín. Entonces, porque el caballero tenía un pensamiento de que si uno tenía lujos, tenía las cosas más caras, tenía los caballos refinados, los caballos finos, etc., iba a lograr mayores cosas. Entonces en ese momento apareció Merlín y le dijo que más dice el ambicioso, más de un tipo, dijo que la ambición de la mente también puede ser la ambición del corazón. Y pues esas palabras como tal se dio cuenta y comenzó a pensar y siguió pensando. Entonces Merlín, para convencerlo que cambiara ese pensamiento erróneo, porque es un pensamiento muy erróneo, en la que hoy nos pasa a la gente de hoy en día muy común, en la que creemos, en la que más cosas adquirimos, mayor felicidad adquirimos, eso es una mentira. Entonces Merlín comenzó a decirles y comenzó a decir que entre la ambición del corazón, entre más cosas uno adquiera, no tendrá sentido, ya que los seres humanos no tenemos dos patas para estar en constante movimiento, para poder movernos. Entonces digo que la ambición del corazón hace que nos apoderemos de todo, así creyendo que si tenemos todo no sirve, porque seríamos infelices y hablaba solo en la infelicidad. Entonces, para seguir, entonces el caballero, pues después de las breves palabras que le dijo Merlín, entonces pensó y dijo: la verdad es verdad, no tendrá sentido tener todas esas cosas, porque ahora la verdad lo que importa es la felicidad y pasar el tiempo con su familia, y lo que quería era eso. Entonces así que se miró en el espejo y pensó y soltó su armadura y dijo: me siento libre. Eso es una felicidad en la que, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cuando nos deshacemos de una carga, ya que a veces el dinero no da la felicidad, en la que nos miramos al espejo y decimos: ya soltamos esto. Entonces él botó su armadura y se sintió más ligero, se sintió fresco, se sintió normal. Y en ese momento comenzó a, por así decirlo, comenzó a desaparecer el castillo y se desapareció Merlín. ¡Pam! Eso fue el silencio absoluto, como el del castillo del silencio, pensó el caballero. Se sintió libre, se sintió con esperanza. De la historia, la verdad nos dice de que a veces las cosas es mejor dejarlas ir, no hay que dejarlas seguir. Es una historia muy reflexiva, en la que nos damos cuenta de lo que en verdad nos podemos dar cuenta del sentido de la vida.
de que las cosas a veces no tienen sentido si no estamos bien con uno mismo. Esta es la conclusión del capítulo 5. Voy a continuar con el capítulo 6, en el cual hablamos sobre de que el caballero como tal, después de los capítulos anteriores, el caballero ya se encuentra con un leñador, y por lo cual el leñador se encuentra en un aprieto y el caballero pues quiere ayudar a dicho leñador. Entonces como tal necesita ayudar a cargar unas cosas, pero se da cuenta de que su hermano no está cool para eso. Entonces se da cuenta de que a veces hay que cambiar las cosas y a veces hay que dejar de ser una nueva persona, ya que en este capítulo nos dicen mucho sobre la humildad y el hallazgo de uno mismo, sobre la importancia de uno mismo y la importancia que uno le tiene que dar a las diferentes personas, ya que esto es una crítica para el autorreconocimiento de uno y para la autopersonalidad de uno. El capítulo más que todo se trata del autorreconocimiento y la autopercepción de uno, que es lo más importante para un ser humano. Caballero de la armadura oxidada nos dice que el caballero estaba subiendo por la montaña, estaba escalando. Y cuando estaba escalándola, encontró una roca que decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Esta última frase le hizo entender al caballero que tenía que aventarse al vacío. Y aunque al principio no confiaba, Sam le hizo reflexionar diciéndole que confiara en el universo, en Dios o en como él quisiera llamarlo. Entonces el caballero confió y se aventó. Y mientras iba cayendo, se dio cuenta que él culpaba a todo el mundo por sus problemas, que sea su esposa, que sea su hijo, que sea Merlin, que sea todo el mundo. Mientras iba aceptando esa culpa, el caballero empezó a caer hacia arriba. Y en un momento, cuando se dio cuenta, estaba en la cima de la montaña de pie. Al estar allá le llegó una carga de amor, le llegó como su sobrecarga de conciencia y su carga de amor, que sea hacia él mismo, que sea hacia su esposa, que sea hacia su hijo, y empezó a llorar, empezaron a bajar las lágrimas. Mientras él empezó a llorar, la ardilla y Rebeca se dieron cuenta de esto y mientras veían que las lágrimas le resbalaban por el peto, también se dan cuenta que este mismo se estaba ya derritiendo. En ese momento también el caballero no quería volver a ver a nadie más a través del acero. En ese momento el caballero se volvió en el arroyo, se volvió el sol, se volvió la luna, se volvió el universo, se volvió amor. Las conclusiones que nos deja el libro es que siempre tenemos que pensar en nuestra familia, que las metas y sueños no son nuestra vida en sí, no son cosas que sí o sí tenemos que hacer, cumplir, sino son cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestro camino, que podemos llegar a conseguir, pero no siempre podemos conseguirlas. Y la enseñanza que nos deja el libro es que tenemos que liberarnos de nuestras barreras, tenemos que comprender ese amor hacia nosotros mismos para poder dar este mismo amor a otra gente en abundancia. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros mismos para poder dar ese mismo amor y comprensión hacia otra gente. Gracias.